Qué linda esta canción, ¿eh? Chris Rea, On the Beach. En la playa. Hay que imaginarse estar en la playa y caminar, y caminar, y caminar. Porque el caminar hace bien para esto de la diabetes. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Decíamos que se celebra cada año, el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Y se escogió esta fecha siendo el aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina. En octubre de 1921, mientras muchos eventos se desarrollan durante o alrededor de ese día, la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año. Justamente aquí vamos a estar ahora mismo con la doctora Rosa Vega, directora del Programa Nacional de Diabetes. Ella es endocrinóloga que vino desde el Hospital de Clínicas, vino acá porque hoy tuvieron ahí toda esta mañana y en la tarde también. Tienen todo un desplazamiento, un despliegue de la importancia del significado de este Día Mundial de la Diabetes. Hay que cuidar a las personas, prevenir para que no caigan con esta enfermedad o esta condición, y aquellas personas que ya están siendo tipo 1 o 2 con esto de la diabetes, bueno, cómo manejarse diariamente, durante toda su existencia. ¿Es así, doctora Vega? ¿Cómo le va? Así mismo, buenos días, encantada de compartir con ustedes esta mañana. Y antes aclarar, por favor, la directora del Programa Nacional es la doctora Doris Roy, pero estoy coordinando, realmente estoy de coordinadora de esta campaña por el Departamento de Endocrinología del Hospital de Clínicas. O sea, que usted no es la directora. No, es importante aclarar. No, una colega excelente, mi amiga, la doctora Doris Roy. Bueno, pero no se va a enojar. No, por supuesto, claro que no. Bueno, trabajamos en lo mismo, con el mismo objetivo. Claro, y la doctora Rosa Vega es entonces la coordinadora del Programa Nacional de Diabetes, pero hace 28 años. Sí, ya sé que soy médica y 28 años. Que soy médica, hago la profesión. Posteriormente, cuando uno termina la carrera, hace el internado rotatorio, 3 años de medicina interna y después, para hacer la especialidad, 2 años más de endocrinología. Bueno, justamente me estaba diciendo fuera de micrófono que ella, esta doctora, para llegar a estar a este nivel, y es una doctora muy respetada y coordinadora, reitero, de este Programa Nacional de Diabetes, tuvo que quemarse las pestañas por 12 años. 12 años. 6 años medicina y otros 6 años más para empezar a entrar en órbita y recibirse de endocrinóloga. ¿Es así? Así mismo. Endocrinología y metabolismo es realmente la especialidad. Bueno, doctora en medicina, cirugía de la UNA, es la doctora Rosa Vega. Es médica endocrinóloga del Hospital IPS de Ingavi. Y docente del posgrado de endocrinología y metabolismo del Hospital de Clínicas UNA. Y past president de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo. Llegó usted a ser presidenta entonces de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología, y también ese cargo ocupó el doctor Jorge Tadeo Jiménez. Sí, así mismo. Realmente un honor, porque profesores, docentes con quienes me he formado, también maestros de la medicina paraguaya realmente, y de nuestra especialidad, el profesor Jorge Tadeo y muchos otros que posteriormente ocuparon ese espacio. ¿Cómo se combate la diabetes? Y cuando uno empieza a sentir que es atacado o atacada por la diabetes. Bueno, realmente sería bueno empezar un poco por saber quiénes son las personas que tienen más riesgo antes de combatirlas, ¿verdad? Sí, cómo no. Si me permitís. Por favor. Los factores de riesgo para hacer diabetes son unos factores que actualmente están con mucha frecuencia en nuestro país y en todo el mundo. El sobrepeso,
la obesidad. Una gran parte de nuestra población, más del 50%, está en sobrepeso y obesidad. Por otro lado, el tener antecedente familiar, mamá, papá, hermanos con diabetes. Aquellas mujeres en edad fértil que tuvieron diabetes gestacional, que es la diabetes que se produce durante el embarazo. Por otro lado, los hipertensos, los que tienen dislipidemia, trastornos... Perdón, sí, durante el embarazo. Pero, o sea, la madre que está esperando dar a luz se convierte en diabética. Así mismo, en el segundo trimestre, a partir del segundo trimestre. ¿Y el hijo sale indefectiblemente diabético? No, de ninguna manera. Sí existe en el futuro un mayor riesgo, pero el chico sí puede tener varias complicaciones si es que esa diabetes no se trata, pero no significa que va a ser diabético. Sí. Lo mismo la mamá, la mujer que hizo diabetes gestacional, un mes y medio después del parto, hacemos un análisis, es un test de tolerancia oral a la glucosa se llama, y allí recién nosotros podemos decirle a nuestras pacientes si quedan en rango normal, si quedan en rango de prediabetes o si pasan al estadio de diabetes. Aunque esa mujer quede con rango normal, tiene un mayor riesgo de hacer diabetes en el futuro. Por eso es que está dentro de los factores de riesgo. Las mujeres que tuvieron diabetes gestacional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué porcentaje en mujeres existe esto? Digamos, o sea, la gente que está, las mujeres que están en gestación dando a luz, digamos, ¿en qué porcentaje? Y puede haber en un 10 a 20% incluso. Por eso que se hace un chequeo a toda mujer embarazada en el segundo trimestre para la detección de lo que es diabetes gestacional. Entonces, todos estos son factores de riesgo. Cualquiera de nosotros puede tener diabetes. De aquí que estas campañas a nivel mundial y también en nuestro país, el Departamento de Endocrinología del Hospital de Clínicas, justamente hoy estuvimos realizando numerosas actividades en el hospital desde tempranas horas de la mañana con nuestros pacientes y el personal de salud, impartiendo, el doctor Elías que está dando charlas, son charlas educativas, hablando un poco de cómo podemos prevenir, porque lo importante y el mensaje que queremos dar es que la diabetes puede ser prevenida. ¿Cómo? Justamente, en primer lugar, la educación, aprendiendo a alimentarnos mejor, dejar un poco no sabemos alimentarnos. No sabemos alimentarnos. Nos alimentamos mal y a veces de una mayor cantidad de lo que tendríamos o debiéramos. El plato saludable es un plato muy sencillo que nosotros enseñamos a las personas con diabetes y es bueno para todos, para la población en general. ¿Y quién tiene que educar en líneas genéricas el saber comer? Eso ya en la escuela, en el colegio, uno tiene que ir aprendiendo eso. Así mismo, la educación tiene que, de hecho que se da en las materias de salud, de ciencias naturales, el plato saludable y la alimentación saludable debemos aprender desde niños. Desde niños. Y también en los colegios, ya a nuestro nivel estamos varios profesionales que hablamos siempre de lo que es alimentación saludable, las nutriólogas, que son las médicas que hacen nutrición, las licenciadas en nutrición, que también nos ayudan, que están dentro del equipo que maneja una persona con diabetes. Pero es muy bueno que me preguntes eso, porque realmente la educación no solamente debe ser en el colegio, en la casa también. ¿Quiénes compran los alimentos? Nosotros, los padres. Los padres, los abuelos, somos nosotros que traemos las comidas, las frituras, las gaseosas. Somos nosotros que traemos los jugos envasados. Entonces, lógicamente, si nuestros niños abren la heladera y encuentran chocolate, jugo, decir alguna marca, pero gaseosa en general, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, que se mete en la boca. Entonces, somos nosotros también parte y responsable de la alimentación de nuestros niños, pero lógicamente es muy bueno y cada vez más que en la escuela también incluso se estimule, haya premios. Las cantinas saludables tienen muy pocos colegios, muy pocas escuelas. Muy pocas escuelas. Las gaseosas hay que eliminarlas. Realmente gaseosas no tiene vitaminas, no tiene jugos proteínas. Naturales, Los jugos envasados también no son tan recomendados. Y nosotros, si una persona tiene diabetes, lo ideal es que coma la fruta, que se hidrate con agua
y que coma la fruta. Hasta 3-4 frutas por día. ¿Y limonada, por ejemplo? Podemos tomar una limonada sin azúcar. Una jarra de limonada. No, pero que esté en la heladera, digo. Lo ideal con todas las frutas es hacerla cuando vamos a consumir. Para no excedernos. Para no excedernos, y recordemos que las frutas pierden sus vitaminas. Si yo hago un jugo de naranja, y siempre le digo a mis pacientes, hago una jarra para toda la familia, estoy colocando 6 a 8 naranjas para una jarra. Cuando yo tomo en un vaso es el concentrado de 6 naranjas. Entonces, lo ideal es consumir frutas y verduras. Es una forma también de prevenir diabetes. Comer. Aprender y saber comer. Y lo que decimos siempre, el plato saludable, mitad ensaladas. Porque lo que hacemos a veces es tenemos en otro plato la ensalada. Entonces, sirvámonos primero la ensalada, lechuga, tomate, cebolla, zanahoria rallada, lo que tengamos en la heladera, lo que tengamos en la casa. Un cuarto de lo que es. Y en ese mismo plato se pone un bife, por ejemplo. Así mismo, un bife, puede ser un grillé, pollo, pescado, preferentemente carnes blancas. En ese mismo plato. Y entonces nos sobra una pequeña porción que es los hidratos de carbono, que es lo que las personas con diabetes tienen que tener mucho cuidado. El arroz, el fideo, la papa y todos nosotros. No podemos sacarlo porque es el grupo que nos da energía. Ahí los hidratos de carbono. Sí, no importa. Entonces lo ideal es ese plato. Un cuarto de hidratos de carbono. El siguiente espacio es proteínas, pescado, pollo o carne, y medio plato de ensalada. Nos hidratamos con agua y una fruta de postre. Y la actividad física. Ese es otro punto. El sedentarismo. 80% de la población mundial es sedentaria. 80%. Y en Paraguay más del 70%. Entonces el sedentarismo es algo con el que todos debemos combatir. Estamos mucho tiempo sentados, trabajando, haciendo nuestros consultorios, ustedes en su trabajo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Caminar? Hay que hacer caminatas o levantarse por lo menos cada 1 o 2 horas, no estar mucho tiempo sentado. 500 a 600 pasos que demos al día, ya sea después del almuerzo, después de la cena, disminuye un 8 a 10% el riesgo cardiovascular. Entonces vale la pena, hagamos la actividad que podamos. Hidroterapia, aquellos que no pueden por problemas articulares, tienen artrosis, lupus, muchos de nuestros pacientes, pero existe la forma de hacer sentada, hacer en el agua, hacer acostada ejercicios, pero tenemos que movernos. Y la actividad física, las caminatas mejoran la sensibilidad, el uso de la insulina en el cuerpo, bajan los triglicéridos, mejora la ansiedad, la depresión, previene la osteoporosis, baja de peso. Si nos ponemos media hora, 30 minutos es para mantener el peso. El que desee bajar de peso tiene que ser mayor a 45 minutos a 1 hora. Entonces esa es una forma de prevenir, de ejercicios diarios, o por lo menos día de por medio para aquellos que no pueden. Bueno, justamente estamos viendo un botón ahí que tenés en la solapa que representa este Día Mundial de la Diabetes con un círculo celeste, creo que es, ¿verdad? Sí. Y ahora aparece en la pantalla, si nos puede acompañar, el DJ Cool con este símbolo que, bueno, refleja el Día Mundial de la Diabetes cada 14 de noviembre. ¿Y por qué lo del círculo y el tono ese azul, por ejemplo? El círculo significa en muchas culturas salud. Es el color de las Naciones Unidas. Que justamente a partir del 91 la Federación Internacional de Diabetes lanza esta campaña del 14 de noviembre y en forma conjunta con las Naciones Unidas también. Pero sobre todo eso también simboliza, ese círculo, la unión de la comunidad mundial de diabetes. Recordemos que más de 500 millones de personas en el mundo tienen diabetes. Y en Paraguay 1 de cada 10 adultos es diabético. Es el 10%. Así mismo. O sea que nosotros tenemos 700,000 y un poco más de diabéticos en Paraguay. De diabéticos, pero casi el 12 a 13% más sumarle de prediabéticos. O sea que una gran parte de nuestra población. Tenemos 1 millón de diabéticos. De prediabéticos y diabéticos. Paraguay, más del millón. Más del millón. Un poco más. Entonces, vamos a mostrar de vuelta ese círculo, por favor,
que es el símbolo del Día Mundial de la Diabetes. Es el logotipo del Día Mundial de la Diabetes, es un círculo azul, el símbolo mundial de la diabetes, que fue creado como parte de la campaña de concienciación Unidos por la Diabetes. Y el logotipo fue adoptado en el 2007 para conmemorar la aprobación de la resolución de Naciones Unidas sobre el Día Mundial de la Diabetes. Qué interesante esto, che. Así que, bueno, entonces hay que hacer ejercicios. Hay que comer saludablemente. ¿Qué no hay que ingerir y qué no hay que tomar? Así sucintamente. Ok, no ingerir el azúcar que ponemos en el café, en los jugos y todo lo que se realiza con azúcar. Porque hay algunos pacientes que dicen, doctora, yo tomo mi leche con KGE, mis jugos, pero sin embargo comemos las medialunas, las pastafrolas, todo lo que se hace con azúcar. Entonces, no azúcar, eso es, no jugos, no gaseosas, evitar las frituras, evitar las comidas muy grasientas. Y en cuanto al alcohol, recordemos que la cerveza, la cebada sube triglicéridos y sube azúcar. O sea, cerveza y el whisky cero. También, eso es lo ideal, cerveza cero. Y sí le solemos decir a nuestros pacientes que pueden ingerir vino tinto. Hidratación tinto con agua y es no abusar. Vino blanco. Realmente los estudios que tienen un poco de beneficio son vino tinto. Vino pero blanco siempre tiene más azúcar. Sí, y sí, siempre sí. La mayoría son dulces también. Sí, y aparte de eso, todo lo que es evitar en cantidad. La persona con diabetes puede comer saludablemente todos los alimentos prácticamente, todos los grupos, pero disminuir en cantidad. Entonces, no abusar y hacer todas las comidas. Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena. No es que no deben comer. Al contrario, la persona con diabetes que no se alimenta cada 3-4 horas tiene un bajón de azúcar, que se llama hipoglucemia y que no es bueno para la salud. Porque así como el azúcar alto puede producir muchas complicaciones, el azúcar bajo, y hablamos de hipoglucemia cuando el azúcar está menor a 70. A menor a 70. Así mismo. ¿Y si uno amanece con 80 o con 100? Si depende, amanece. Está bien. El objetivo, la meta de la persona con diabetes es amanecer entre 80 hasta 130. Si se hace un control 2 horas después de las comidas, hasta 180. Pero la persona que usa insulina, por ejemplo, que es uno de los tratamientos, en ese caso, justamente cada vez más el tratamiento de la diabetes es individualizado, centrado. Todas las asociaciones americanas, europeas, latinoamericanas instan actualmente a que cada paciente es diferente. Entonces, hay que hacer metas individualizadas. Si una persona es diabética y es un adulto mayor, 75 años, 80 años, entonces las metas ya son más flexibles. No es bueno que amanezca con 65, con 70, con 72. No es bueno. No es bueno. Entonces hay que bajar la dosis de insulina, hay que enseñarle al paciente. De ahí que la educación... ¿Bajar o subir la dosis? Bajar la dosis de insulina en casos que esté amaneciendo con valores bajos. Sí, entonces claro, se baja la dosis de insulina para que el azúcar no baje demasiado. Entonces se ajusta ya sea la medicación oral o la medicación inyectable. De ahí que el lema de estos años de la Federación Internacional de Diabetes es el acceso a la educación. Y el lema de este año es justamente educar para proteger el futuro. Y es lo que estamos haciendo, y agradecemos a ustedes también, a todos los medios de prensa, que a través de ustedes le estamos llegando a la población en general. Entonces, educar para proteger el futuro de las personas, para proteger las complicaciones ya de las personas que tienen diabetes, y en nuestro caso proteger y prevenir la diabetes en caso de las personas que no tienen diabetes. Y uno que tiene diabetes, ¿hasta qué edad uno puede vivir normalmente?
La persona con diabetes puede vivir normalmente, puede trabajar normalmente si realiza las indicaciones de su médico, si cambia su estilo de vida, se alimenta bien, hace actividad física, consume su medicación, es adherente al tratamiento y sobre todo lo que queremos es que sean partícipes activos. Esta es una de las enfermedades que más necesita que el paciente esté comprometido, que el paciente aprenda cómo cuidarse. Entonces, si realiza, y estamos en meta, es un paciente que puede vivir 90, 95 años sin ningún problema. ¿Cuándo viene el problema? Cuando la persona con diabetes no hace el tratamiento adecuado. Come lo que quiere, toma lo que quiere, hoy nomás, así viene ahora Navidad, Año Nuevo, Reyes, vacaciones, cumpleaños, casamientos, etcétera, no se cuida. Una tómbola total. Exacto, y entonces ahí se vienen las complicaciones. Bueno, la Comunidad Internacional de la Diabetes, que incluye a las asociaciones miembros de la Federación Internacional de Diabetes, las organizaciones de la diabetes, ONGs, departamentos sanitarios y empresas desarrollan una amplia variedad de actividades dirigidas a diversos grupos. Y bueno, acá señalan un montón de actividades organizadas cada año con programas de radio, televisión, actividades deportivas, encuentros informativos, campañas de carteles y folletería, exposiciones, talleres, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Iluminación de monumentos también con ese azul, ¿verdad? Y el círculo color azul, que representa el Día Mundial de la Diabetes. Hoy es 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Bueno, doctora, ¿qué recomendaría la doctora Rosa Vega, coordinadora del Programa Nacional de Diabetes acá en Paraguay, endocrinóloga? Y también está esa semana de la tiroide también, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Asimismo, la tiroide tiene mucho que ver con esto de la diabetes. Indirectamente sí. Una de las enfermedades de la tiroides, que es el hipertiroidismo, puede ocasionar una diabetes secundaria. Esa es una semana que la Sociedad Paraguaya de Endocrinología realiza la campaña en mayo. En mayo, que es el Día Mundial de la Tiroides, y también siempre estamos organizando numerosas actividades, verá, todos los colegas endocrinólogos. Este año logramos en 20 hospitales del país convocar a la población si una de las enfermedades de la tiroides puede ocasionar diabetes secundaria, así como el consumo de otras, por ejemplo, los corticoides, que son los medicamentos muy utilizados en muchas personas sin ninguna consulta, que se usan mucho para los dolores articulares también, y otras enfermedades que causan en forma secundaria la diabetes. Bueno, la última consulta, doctora, porque tenés que regresar al hospital de clínicas, me parece. Te agradecemos mucho porque viniste desde allá hasta acá y para esta exposición muy buena, la tuya es muy importante, doctora, o la suya, mejor dicho. ¿Qué pasa con los ojos del diabético o de la diabética? Hay que cuidarse los ojos, la visión es importante, ¿verdad? Porque es atacada la visión. Es muy importante. Hay una complicación crónica de la diabetes que se llama retinopatía diabética, que puede llegar a la ceguera. Recordemos que una de las principales causas de la ceguera en Paraguay y en todo el mundo es la diabetes. Entonces, lo que hacemos es un control de fondo de ojo en todas las personas con diabetes una vez al año. Si ese fondo de ojo sale positivo, ya hay algunas lesiones, entonces tiene que verle el retinólogo, normalmente un control más estricto cada 6 meses. Entonces es muy importante la visión, son muy importantes los riñones, 40% de nuestros pacientes hacen falla renal. Entonces, ¿eso es porque no se ingiere agua también? También es la falta de hidratación más la complicación vascular que tiene la diabetes a nivel de todo el cuerpo y en este caso de los riñones. Recordemos que la diálisis, un gran porcentaje de la insuficiencia renal causada en nuestro país es por la diabetes, así como las amputaciones no traumáticas. Prácticamente es la primera causa de amputaciones no traumáticas, o sea que realmente debemos cuidarnos para evitar las complicaciones del ojo, del riñón. Recordemos que la persona con diabetes tiene más probabilidad de hacer infarto agudo en el miocardio, en el corazón, en el cerebro,
y también en los miembros inferiores. Así que no solo el ojo, realmente hay que cuidar todo el cuerpo, todos los órganos, porque la diabetes es una enfermedad que si no nos cuidamos podemos tener todas estas complicaciones. Me voy a ir a la ferretería entonces a comprar una soga ya. No, ese mensaje no. La educación es muy importante. Lo que estamos haciendo ahora, la persona con diabetes, la población en general que nos está escuchando, que nos está mirando, entonces realmente tratar de cambiar el estilo de vida. Educarnos, aprender, donde haya un programa de salud, allí debemos estar. Así que o ahí tenemos que escuchar, mejorar nuestra calidad. Eso, todo esto que estamos hablando, de comer mejor, hacer actividad física, consultar si es necesario, si se presenta uno de estos síntomas, entonces todo eso es para evitar las complicaciones en el mañana. Muchísimas gracias, doctora Rosa Vega, coordinadora del Programa Nacional de Diabetes. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, endocrinóloga de primera. Muchas gracias, porque realmente nos dio un pantallazo así somero, pero muy eficiente, por cierto, muy dinámico, interesante, aleccionador de lo que es esta enfermedad o esta condición. Para algunos, para mí, yo creo que es una enfermedad crónica que hay que tenerla en cuenta. No es así nomás. El diabético pasa por muchas cuestiones y no se da cuenta a veces porque es una enfermedad silenciosa también, ¿eh? Así que, bueno, doctora Rosa Vega, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.